Pues vamos a empezar un poquito con el tema de electricidad, ¿vale? Vamos a repasar primero algunos conceptos básicos, muy básicos. Por ejemplo, que cualquier átomo, os acordáis que tiene el mismo número de protones que de electrones, por lo tanto, el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. Consideramos que el elemento no está cargado, es un elemento neutro, ¿vale? En algún momento ese átomo puede adquirir cargas negativas o puede perder cargas negativas. ¿Qué pasa si gana cargas negativas? Pues que lo consideramos como un elemento cargado negativamente, ¿vale? A esos elementos cargados negativamente o positivamente, con carga eléctrica en cualquier caso, se denomina iones, ¿vale? ¿Adquieren cargas negativas? Tienen un exceso de cargas negativas, ion negativo. Pierden cargas negativas, es como si se quedaran con más carga positiva, ¿vale? Proporcionalmente tienen más carga positiva. Tenemos un ion positivo, ¿vale? Los iones tienen una característica y es que interaccionan entre sí, ¿vale? Son capaces de atraerse o de repelerse con una cierta fuerza, dependiendo de qué carga tienen. Entonces vamos a ver con qué fuerza se atraen o se repelen dos cargas eléctricas, ¿vale? La fuerza os va a recordar la fórmula mucho a la ley de gravitación universal. Sabéis que dos masas también se atraen con una determinada fuerza. Bueno, pues en este caso vamos a tener dos cargas eléctricas. Y fijaros la similitud de la fórmula. La fuerza con la que se atraen es una constante, ¿vale? Una constante, por lo tanto no nos la tenemos que aprender, nos la darán en cada caso, multiplicado por carga 1 por carga 2, es decir, cuanto mayor sea la carga de uno y de otro, pues mayor será la fuerza con la que se atraen o se repelen, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿vale? Fijaros la gran similitud que tiene con la ley de gravitación universal, ¿vale? Con la ley de atracción de masa. ¿Cuánto vale esa K? Pues la K vale 1 dividido entre 4pi epsilon sub 0. ¿Y epsilon sub 0 qué es? Pues, perdón, epsilon, ¿vale? Porque epsilon sub 0 es en el vacío. Epsilon se llama permeabilidad, ¿eh? Es un concepto, bueno, pues que depende del medio y por lo tanto será algo que nos den a nosotros en un momento determinado, ¿vale? Normalmente a nosotros no nos dan el valor de epsilon, sino que nos dan directamente el valor de la constante K. Bien, por lo tanto, tendríamos la K, tenemos que conocer la carga de uno, la carga de otro y la distancia en la que está. Y obtendríamos la fuerza. Vamos con lo de siempre, con las magnitudes. Carga. Pues la carga va a ir en una unidad que se llama culombio. Luis Carlos, es que yo realmente un culombio no sé lo que es, yo sé lo que es un electrón. Un electrón es la unidad de carga negativa. Bueno, pues imagínate que un electrón es tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito que para cualquier problema que nosotros trabajemos es una cantidad ínfima. Es decir, hay que agruparla en un montón, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué la vamos a agrupar? La vamos a agrupar en una unidad que se llama culombio, ¿vale? Y lo denominamos con la letra C mayúscula. ¿Cuánto vale un culombio? Un culombio son 6,3 por 10 elevado a 18 electrones. ¿Vale? Bien. Más cosas. Más cosas. Pues en principio yo creo que hasta aquí, por lo menos para que tengáis una ligera idea de qué es lo que pasa cuando tenemos dos cargas, cuando se acercan dos cargas, la fuerza con la que se atrae, la fuerza con la que se repele, las unidades con las que trabajamos, etcétera, etcétera, ¿vale? La distancia, evidentemente, sistema internacional, seguiremos hablando en metros y por lo tanto la fuerza pues será, como siempre, en newton. Bien, bueno, vamos a ver. Yo es que me estoy guiando por el libro, vamos a seguir avanzando según el libro. Bueno. Bueno, lo único, vamos a imaginarnos que esta fuerza de aquí, pues nosotros queremos saber una carga eléctrica, una carga Q,
alrededor de ella, pues hay como una zona de afectación, una zona de interacción, lo que se denomina campo eléctrico, ¿vale? Campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el valor del campo eléctrico? Fijaros, el valor del campo eléctrico, realmente lo que estamos buscando es el mismo valor de este campo, esta fuerza que nosotros tenemos aquí, pero para un solo culombio, ¿vale? Es decir, si nosotros metiéramos la unidad elemental aquí, ¿qué fuerza sería la que actuaría, la que repelería o no? Al hacerlo con la unidad de carga, con un electrón, perdón, con un culombio, al hacerlo con la unidad, con un solo culombio, pues estamos hablando de intensidad, ¿vale? Sabéis que la intensidad siempre es la magnitud por unidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cuál sería la intensidad de ese campo eléctrico? Vamos a poner la misma fórmula. K por Q, es decir, por la carga con la que estamos trabajando, por la otra carga, pero la otra carga es la unidad, ¿vale? Hemos elegido 1. Y dividido entre la distancia a la que se va a poner esa carga al cuadrado, R cuadrado o D cuadrado. Bien, por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico será la constante por la carga con la que estamos trabajando, esta carga de aquí, dividido entre la distancia de la que estamos hablando. Oye, ¿cuál será la intensidad a esta distancia? Pues vemos la distancia y decimos, pues si una carga unitaria se pone en este punto, la fuerza, la intensidad con la que sería repelida la unidad sería esta de aquí. ¿Y en qué vendría expresado? Pues fijaros, esto es exactamente lo mismo que esta fuerza de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo único que hemos hecho? Pues que en el otro poníamos aquí una carga, y esa carga ahora la hemos quitado, ¿vale? Por lo tanto, para quitar esa carga, evidentemente, lo único que tenemos que hacer es dividir por la cantidad de carga que nosotros tenemos. A ver si me explico. Si tuviéramos X coulombios, sería la fuerza, ¿vale? Porque sería la interacción entre esas dos cargas eléctricas. Pero como solo tenemos la unidad, pues nosotros no vamos a tener una fuerza, sino que vamos a tener una fuerza partido por cada coulombio que nosotros metamos. Newton partido por coulombio. Por lo tanto, la intensidad de carga eléctrica será la fuerza que ejerce esta carga Q en cada unidad de carga, en cada coulombio que nosotros metamos. ¿Vale? De ahí que sea intensidad. Es por unidad de carga eléctrica. Bueno, esta es la parte más teórica, ¿vale? La parte un poquito más así. La veis en el libro, la leéis y dudas que tengáis, me las comentáis en el foro de dudas, en la plataforma Moodle, y yo os la contesto. Vamos a hablar ahora sobre la cosa un poquito más práctica. Vamos a hablar ahora sobre el circuito eléctrico y la electricidad. Vamos a ver. Circuito eléctrico y electricidad. Esto lo vamos a tener que echar después un poquito de antigrasa. La segunda parte ya le echamos antigrasa. Venga, vamos a ver. Imaginaros que nosotros tenemos pues un sitio donde hemos acumulado un montón de electrones. Los electrones aquí están agobiados, pero agobiados, están apretados. Imaginaros por otra parte que nosotros tenemos aquí otro espacio, otro sitio. Esta es la teoría, ¿vale? Es decir, la teoría, esto es un símil, olvidaros, esto no tiene nada que ver con la realidad, para que os hagáis la idea. Imaginaros que aquí hay un sitio donde tenemos, pues, muchos menos electrones, ¿vale? Los electrones de aquí, ¿qué están pensando? ¡Joder, qué agobio! Estamos aquí todos apretados. Y cuando se asoman, dicen, ¡uf! No están a gusto los de allí. Fíjate tú la de sitio que tienen y lo a gustito que están.
¿vale? Es decir, los electrones piensan un poco como nosotros. Y ellos tienen narices lo bien que vive esta gente, la de sitio que tiene, y lo agobiados que estamos nosotros aquí todos apiñados. Bueno, claro, se asoman y miran, pero no pueden irse. ¿Qué pasaría si en un momento determinado nosotros fuéramos capaces de darles un caminito? Vamos a darle un caminito. Es decir, que los que están aquí se puedan ir para este lado. ¿Qué pasaría? Que empezarían a irse. ¿Por qué? Porque dicen, oye, que yo estoy mejor allí y se va. Oye, que yo estoy mejor allí y se va. Oye, que yo también estoy mejor allí y se va. Oye, que yo estoy mejor allí y se va. Pero claro, va a llegar un momento en que el siguiente que va a irse dice, ¡puf! Espérate, allí están lo mismo de apretujado que aquí. Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega un momento en que las cargas se equilibran, es decir, existe la misma cantidad de electrones en este sitio que en este lado, ¿vale? Los electrones ya no se mueven, porque dicen, vamos a ver, me voy para estar más a gustito, para tener más sitio. Lo que no voy a hacer es irme para quedarme como estoy. Bueno, pues esta cosa tan tonta o tan intuitiva, espero que tan intuitiva, es cómo funcionan, o de esta manera funcionan los circuitos eléctricos, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos en un circuito eléctrico? Primero tenemos una fuente de alimentación. Nosotros vamos a ir a la fuente de alimentación más básica, ¿vale? Fuente de alimentación de corriente continua, una pila. Signo positivo y signo negativo. Fijaros, ¿qué es lo que pasa en la parte negativa? Pues en la parte negativa lo que pasa es que esa es la zona donde están todos los electrones apiñados. ¿Bien? ¿Y qué pasa en la zona positiva? Pues que en la zona positiva es la zona donde los electrones están más a gustito. Alguno podría pensar, bueno, pues ya está, fácil. Del negativo que se pasen al positivo. ¿Vale? Y no. Hay aquí un elemento dieléctrico, que por cierto, dieléctrico, ya nos tenemos que quedar con la idea, no conduce a la electricidad. La palabra dieléctrica es sinónima de aislante. Hay un elemento dieléctrico que no los deja pasar por ahí, ¿vale? Por lo tanto, fuente de alimentación. ¿Qué tendríamos en un circuito eléctrico? Y esto voy un poquito más así porque teóricamente lo tenemos que saber ya, y si no lo recordamos otros años. Otra cosa que hay en un circuito eléctrico es un elemento de control, ¿vale? Este es opcional, pero normalmente siempre lo hay. Elemento de control. Vale. ¿El elemento de control qué hace? Pues el elemento de control es el puente Carranza. Si el puente Carranza está cerrado, se pasa de Cádiz para Puerto Real, y si el puente Carranza está abierto, pues no pasas por ahí, ¿vale? Te tendrás que ir por el puente nuevo, pero por el puente Carranza no vas a pasar. Por lo tanto, un interruptor simple o pasa o no pasa. ¿Qué otro elemento tenemos en un circuito eléctrico? Pues en un circuito eléctrico, si ponemos los electrones a moverse y se mueven, pero para nada, ¿para qué los movemos? ¿No? O sea, son ganas de molestar para nada. Si vamos a molestarlo y lo vamos a hacer que se muevan, que sea para algo. Por lo tanto, vamos a poner un elemento que nos dé algún efecto, que nos sirva para algo. Podemos poner una resistencia, y en el caso real una resistencia nos da calor, nos provoca calor. Podemos poner un zumbador, y en ese caso sería un sonido. Podemos poner un elemento luminoso, ¿vale? Y en ese caso pues nos producirá una iluminación. Eso es lo que vamos a poner, por empezar con el circuito simple. Y vamos a poner una bombillita. ¿Vale? Ponemos nuestra bombillita. Entonces, vamos a seguir pensando. Vamos a pararnos en el circuito tal y como lo tenemos ahora mismo. Bueno, todo esto de aquí, ¿qué son? Todo esto de aquí pues, son elementos de conexión, los que conectan una parte con otra, ¿vale? Los que conectan una parte con otra. ¿Conectan una parte con otra para qué? ¿O qué permiten? Pues permitirán el paso de electrones. Si los electrones tienen que moverse, necesitarán algún medio. Es el caminito este que le hemos puesto antes aquí, ¿vale? El caminito para que vayan de la zona más apegotona a la zona menos apegotona. Venga, y ya estaría. Pero fijaros que este caso es el mismo que este. Perdón, es el mismo que este. Es decir, estos que están mirando por ahí
puede que aquí tengan pues un puentecito o un sitio por el que pasan o no pasan, tienen ahí una bolita que se pone o se quita y los deja pasar o no los deja pasar, y tienen por aquí pues algo que cuando pasan pues da vuelta, ¿vale? Si pasaron da vuelta, pero ahora mismo lo que tenemos es que nos hemos quedado ahí. Es decir, tenemos algo que los deja pasar o no los deja pasar, tenemos algo que si pasaran pues lo movería o haría algo, se aprovecharía, pero el caso es que siguen mirando. Igual pueden asomarse hasta aquí, pero no son capaces de llegar hasta el otro sitio. Eso es lo que nos pasa aquí. Es decir, podrían ver algo, pero desde luego de la parte más apegotonada son incapaces de llegar a la parte más ligerita, más suelta, donde estarían más a gusto. ¿Por qué? Porque no tienen camino. Bien, vamos a cerrarle el camino. Y hasta que no cerramos el camino, nosotros no tenemos un circuito eléctrico. Ahora sí sería un circuito eléctrico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos los elementos que permiten llegar de una parte donde los electrones están concentrados a una parte donde los electrones estarían más libres. Bueno, este circuito eléctrico, evidentemente, de momento los electrones están aquí, llegan hasta aquí, se asoman, cachillamá, el puente está abierto, no puedo pasar, no puedo irme. Pero a todos los electrones que están aquí les encantaría irse para la otra zona. Así que vamos a dejarlo, que pase. Y le cerramos el puente, ¿vale? Automáticamente los electrones que están aquí, ¿qué van a hacer? Dicen, me vengo para acá, me vengo para acá. Y cuando pasan por aquí, resulta que, ¡plaf!, permiten que la bombilla se encienda, ¿vale? Pero ellos siguen su camino, y vuelven hasta aquí. ¡Plac! Bien. Y empiezan a acomodarse. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llega un momento en que si aquí las condiciones no varían, habrá los mismos electrones en esta parte que en esta parte. Y los que hay aquí van a decir lo mismo que dijeron estos en su momento. Oye, ¿para qué me voy a recorrer yo todo el circuito y me voy a ir para el otro lado si al final voy a estar igual de apretujado que aquí? Para irme, para quedarme lo mismo, me quedo donde estoy. Y eso es lo que hacen, se quedan donde están. Y llega un momento en que los electrones no se mueven. Un ejemplo, una linterna. Tú coges la linterna y la enciendes. Y tiene sus pilas. Y la enciende. Y la enciende. Y la enciende y la enciende. Pero de momento empiezan a apagarse. A ponerse más flojitas. Los electrones ya son menos electrones los que van. Porque ya esto empieza a llenarse. Hasta que llega un momento en que la pila se agota. ¿Vale? La bombilla se apaga. ¿Por qué? Pues porque ya los electrones que hay aquí son los mismos que los que hay aquí. Y los que hay ahí dicen que para nada no se mueven. Con lo cual no pasan por la bombilla y automáticamente la bombilla se apaga. ¿Vale? Bien. Ese movimiento de electrones es el que nosotros denominamos corriente eléctrica. ¿Vale? Esa es la corriente eléctrica. Entonces, alguno puede pensar en lo inmediato. Luis Carlos, entonces el sentido de la corriente eléctrica va del negativo al positivo recorriendo el circuito, ¿no? Y entonces ahora es cuando yo vengo y te doy el mazazo, plaf, y te digo, no. El sentido de la corriente eléctrica es del positivo al negativo. Y tú me dices, Luis Carlos, ¿y del positivo al negativo? ¿Por qué? Pues yo te lo voy a decir. La explicación es que en los orígenes, los primeros estudios que se hicieron, se pensaron o se suponía que el movimiento de la electricidad era justo al contrario. Era justo al contrario, que se movían los huecos, o los positivos, por decirlo de alguna manera, en vez de los electrones. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó un momento en que se descubrió que efectivamente los que se movían eran los electrones, no los huecos. ¿Pero qué habría que hacer? Pues habría que cambiar todo lo anterior. Y por no cambiar todo lo anterior, se dijo, quieto, llegamos a un consenso, a una convención. Y es que la intensidad va del positivo al negativo recorriendo el circuito. Y esto es lo que se llama el sentido convencional
de la electricidad, de la intensidad convencional. ¿Por qué? Porque es un acuerdo. Es decir, nos hemos puesto todos de acuerdo sabiendo que es mentira en que la electricidad va así. ¿Para qué? Para resolver los problemas, para que nos pongamos de acuerdo en diseñar los circuitos, para facilitarnos la vida, tomamos esa convención. ¿Podríamos haber tomado la contraria? La podrían haber tomado en su momento. ¿No la tomaron? Bueno, pues ya sabemos. La intensidad, ese es el sentido convencional y el sentido con el que vamos a trabajar, pero realmente cómo se mueven los electrones son del negativo al positivo, ¿vale? Por lo tanto, este sería el sentido real de la electricidad, este sería el sentido convencional de la electricidad. Luis Carlos, me has dicho que esto es la corriente eléctrica y has puesto una I. Corriente no se escribe con I, correcto. Vamos a ver. Vamos a determinar ahora algunos valores en el circuito eléctrico, ¿vale? Vamos a determinar los valores de tensión, resistencia e intensidad. El valor de tensión, para que nos hagamos a la idea, se suele asociar con diferencia de potencial, es decir, la diferencia entre los dos extremos de la fuente de alimentación, de lo que provoca que los electrones se muevan. Bueno, pues esa diferencia es lo que se llama tensión, esa diferencia de potencial. Cuanto mayor sea la tensión, más ganas tendrán los electrones de irse para el otro lado, ¿vale? Cuando la tensión sea cero, pues significará que los mismos electrones están en un sitio que en otro y será como si no tuviéramos fuente de alimentación, como si no tuviéramos pila, por lo tanto los electrones no se van a mover, ¿vale? Por lo tanto, la tensión, para quedarnos con la idea, la diferencia entre el positivo y el negativo. Cuanto más diferencia haya entre el positivo y el negativo, mayor voltaje. Y cuanto más voltaje, mayor diferencia, más ganas tendrán los electrones de moverse, ¿vale? Bien. Resistencia. Bueno, pues la resistencia, todos sabemos lo que es la resistencia, aparte del programa de televisión, ya sé que me vais a hacer el chiste. La resistencia son los problemas que nos encontramos, ¿vale? Bueno, pues en la vida la resistencia que te encuentras es la dificultad de tener un trabajo, o la dificultad de ir a un sitio, o la dificultad de comprarte algo, o son resistencias que te encuentras. Bueno, pues la resistencia aquí va a tener el mismo sentido. Es decir, la resistencia, los electrones se van a mover alegremente de un sitio para otro, pero también se van a encontrar con sus dificultades. La vida del electrón no es fácil, ¿eh? Y también se van a encontrar con sus dificultades. Es decir, él, para pasar esta bombilla, pues va a tener que hacer un esfuercito. Si se encuentra con una resistencia en medio, va a tener que hacer un esfuercito. Es decir, en su camino va a encontrar algunos